Seguramente escuchaste la historia titulada El traje invisible. Esta historia fue publicada por Christian Andersen en 1837, dejando una enseñanza importante, que no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa o dice que es la verdad. Si no la escuchaste, la vas a conocer ahora. La historia cuenta de un rey que era conocido por ser muy ostentoso con todas sus vestimentas. Un día llegan al palacio unos impostores asegurándole al rey que había un sastre en el reino que realizaba las mejores túnicas que hayan existido alguna vez, y le hablan al rey de una túnica especial con una tela delicada que solo aquellos de puro corazón podían contemplar, podían ver. Lo cierto es que esa túnica no existía. El rey, con miedo a no poder ver la túnica, manda a sus siervos a verificar la tela de la túnica. Los siervos llegan a la casa del sastre y, aunque no pueden ver la túnica, simulan que ven esas telas y alaban al sastre por su creación. Y le traen una noticia falsa al rey, diciendo que la túnica era de hermoso acabado y finos detalles. Entonces el rey manda a traer la túnica y, por miedo nuevamente a revelar que no podía verla, simula contemplarla y decide estrenarla en un desfile público que se iba a realizar ese mismo día. Llega el momento tan esperado por toda la multitud. El rumor de las finas telas de la nueva vestimenta del rey habían llegado a oídos de todo el pueblo. Todos querían ver si eran capaces de ver la túnica. El rey comienza el desfile con su supuesta túnica y empieza la ola de fingimientos. Entonces, todos los ciudadanos, por temor a que alguien piense que eran incapaces, empiezan a fingir que ven la túnica y cada uno habla de las maravillas de la tela mágica. Hasta que un niño en la multitud dice: el rey está desnudo. Y lo que al comienzo pareció un chiste, pronto comenzó a correr de boca en boca y todos llegaron a la conclusión cierta de que el rey ciertamente estaba desnudo. Es así como hoy día muchos fingen tener una espiritualidad que no existe, que es producto de un autoengaño. Por miedo a mostrarse tal cual son, muchos temen revelar su verdadera condición espiritual. Y esto es tan cierto que Jesús mismo, como aquel niño, describió cómo estamos. Y en Apocalipsis 3:17, Él dice: tú dices que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que estás desnudo. Estás desnudo. Y recordemos que aquí le habla a la última iglesia, a la séptima, simbólicamente representando la condición espiritual de la iglesia en el tiempo del fin. Es decir, nuestra condición. Y para que alguien no se dé cuenta de que está desnudo, hermanos, tiene que estar autoengañado. Tiene que estar fingiendo que viste unas túnicas que en realidad no tiene. En la palabra de Dios se nos enseña que la vestimenta que Dios nos ofrece es la salvación. Desde el comienzo de nuestra historia, allá en el Edén, el hombre y la mujer quedaron desnudos. Esa fue la primera consecuencia visible del pecado. Ellos se miraron y algo estaba mal, algo había cambiado. Y cuenta Génesis que agarraron hojas para cubrirse, pero Dios les preparó túnicas de pieles para que no estén al descubierto. Desde el principio el hombre se desnuda por medio de su pecado y Dios le ofrece vestiduras. Y es así como en Isaías 61:10 el profeta exclama con gozo: el Señor me vistió con vestiduras de salvación, me puso el manto de justicia. Sin ese manto de justicia nadie heredará la vida eterna. Y el significado de esas palabras recorren toda la Escritura. El apóstol Pablo también dijo: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Y luego aclara en Romanos 13:14: vestíos del Señor Jesucristo. Sin estas vestimentas, hermanos, nadie podrá ser salvo. En la parábola de las bodas, en Mateo 22,
El rey recorre con su mirada las vestimentas de los invitados y allí ve a un hombre que no traía vestidos de bodas y manda a sus siervos a sacarlo de allí y lo manda afuera al lloro y al crujir de dientes. Hermanos, Dios quiere llamar nuestra atención en este punto importante. Necesitamos ir a Dios y que Él nos vista de salvación, que Él nos saque las ropas sucias manchadas por el pecado y nos coloque el manto de la justicia de Cristo. Y esto únicamente es posible si hay arrepentimiento de los pecados. Sin arrepentimiento nunca podremos ir a Dios y ser aceptados. Y hablamos no solo de arrepentirse de los actos, nuestro corazón debe ser regenerado. Y una vez regenerado, permanecer en la gracia de Dios. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Pero hay muchos de entre nosotros que aún no pueden vencer el pecado y se dieron por vencido y fingen tener las vestiduras de salvación. Pero recordemos, es Jesús el que nos miró y dijo: estás desnudo. Y esa voz dice la verdad. Por lo tanto, adorar a Dios en la iglesia, repetir ceremonias religiosas, los ayunos, las oraciones, te pueden hacer creer que estás vestido. Te pueden hacer creer que eres justo y tienes derecho al cielo. Pero es un engaño. No es señal de estar cubierto por la gracia de Jesús. Para el laodicense, el manto de Jesús es una vestimenta que aún no estrenó. El laodicense necesita reconocer su condición, necesita recibir el colirio que lo hace ver realmente cómo está. Es el colirio en los ojos el que nos quitará el velo que nos hace aparentar lo que no somos, disimular lo que no tenemos. Y si no escuchamos el mensaje del testigo fiel, un día se caerá el disfraz. Pero si escuchamos y respondemos al llamado de Jesús, quien se presenta como alguien que está llamando a la puerta, entonces podremos experimentar la verdadera relación con Cristo. En la parábola del hijo pródigo detalla el paso a paso. Cómo uno puede llegar a estar sucio, lejos de Dios, y luego cómo puede ser vestido por el manto de Jesús. En Lucas 15 se relata la historia de este hijo que se va lejos de la casa del padre. Este hijo vive perdidamente, este hijo malgasta su tiempo y su vitalidad en cosas vanas, hasta que un día este hijo se da cuenta que lo perdió todo, que está viviendo como cualquier pecador común, y decide volver a la casa del padre. Y cuando este hijo que estaba lejos vuelve en sí, comienza el proceso de arrepentimiento y regresa a la casa de su padre. Pero cuando finalmente el hijo volvía a la casa del padre, el padre sale a su encuentro y lo recibe con un gran abrazo. Y mientras el hijo confesaba que era indigno, el padre manda a sus siervos en Lucas 15:22, sacad el mejor vestido y vestidle. Me encanta ese texto, hermanos. Dios manda a cubrir a ese hijo con el mejor vestido, y no es un vestido ficticio, es un vestido de verdad. Ahora ese hijo no tiene que fingir nada, ya está realmente en casa, está sano, está salvo, está vestido por su padre. Hermano, Dios quiere vestirte con el mejor vestido. Dios no quiere que andes en la vida fingiendo ser salvo, cuando en el fondo de tu corazón hay una intriga, hay una inquietud desesperada por saber qué va a pasar contigo en el futuro. Esta historia es una invitación a que dejemos de vivir en el lodo y vayamos con el Padre. ¿Saben que antes de que Jesús sea colgado en la cruz, los soldados le sacaron sus vestimentas, lo dejaron desnudo? Y dice la Escritura en Juan 19:24 que sobre las túnicas de Jesús echaron suertes. Se repartieron entre ellos las vestiduras de Cristo. Cristo quedó desnudo, pero quedó desnudo para que nosotros
seamos vestidos con su manto de justicia. Cristo sufrió para que nosotros vivamos el gozo de la salvación. Cristo murió para que nosotros tengamos vida eterna. No es necesario fingir. No es necesario vivir lo que resta de tu vida fingiendo un cristianismo que no existe, hablando de una fe que en realidad está muerta. Hoy es el día de reconocer que estás en el lodo. Hoy es el día de volver en sí y proponerte en el corazón volver a la casa. Dios está esperando con los brazos abiertos, hermanos. Dios está esperando para decir: saquen el mejor vestido y vistan a mi hijo, vistan a mi hija. Ese es el anhelo de Dios, pero la decisión es solo nuestra. Dios nos ayuda a ser sabios, nos ayuda a tomar la mejor decisión, la que va a salvar nuestra alma para la eternidad. Dios te bendiga.